Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os voy a compartir una entrevista donde Alfonso Ropero, editor general de la editorial CLIE, nos habla sobre una realidad, que es el de empezar a proveer a la Iglesia Cristiana Evangélica una serie de Biblias de estudio. No una Biblia de estudio, sino una serie de Biblias de estudio, donde nos proveen herramientas muy útiles para nuestro estudio, de la cual la primera fue la Biblia de estudio Matthew Henry. Esta sería la primera de muchas que se publicarán muy pronto bajo el sello de la editorial CLIE, entre ellas la Biblia de estudio del mensaje profético y la Biblia de estudio de los padres de la Iglesia. Alfonso Ropero nos habla sobre la Biblia de estudio y sobre todo de estas dos novedades. El hecho de que CLIE haya abierto una línea de Biblias de estudio puede generar la pregunta al lector de, bueno, pero si ya tengo una, ¿para qué necesito la otra? ¿Por qué ahora, por ejemplo, ahora va a salir una nueva edición de la Biblia Matthew Henry? ¿O ahora vamos a tener la Biblia de estudio del mensaje profético, de la que ahora vamos a hablar un poquito más y te voy a preguntar? ¿O la Biblia de los padres de la Iglesia que he mencionado al principio, ¿no? ¿Por qué tantas Biblias de estudio diferentes? ¿Qué objetivos persigue cada una? ¿Por qué ahora Editorial CLIE no ha hecho una Biblia de estudio que me ayude a todos, sino que habrá una multiplicidad de Biblias de estudio si todas persiguen el mismo objetivo, que es profundizar en la Biblia? ¿Por qué está haciendo Editorial CLIE en buena conciencia tantas diferentes? Sí, bueno, el público evangélico es muy amplio, hay millones de creyentes y no todos van a comprar la Matthew Henry. Cada uno tiene predilecciones, inquietudes, y como he dicho, la Biblia tiene muchos niveles de lectura y de significados. Los que estudiamos la Escritura generalmente tenemos colecciones de comentarios y en mi caso tengo repetidos comentarios a Marcos, Mateo, Primera Reyes o Génesis y no se agotan. Cada autor aporta un valor a esos textos. Entonces, en el caso de Matthew Henry o la Biblia del mensaje profético, no se solapan, no repiten lo que otro ha dicho, porque el planteamiento de Henry, Kelly Delitzsch o Robertson es distinto a este de mensaje profético, en donde ya el mismo tema lo dice. Ahí los textos, las notas que se incluyen, van a resaltar un aspecto muy importante de la escritura que se ha pasado por alto y que ninguna editorial tiene nada sobre ese tema. Hay uno de la profecía, entendido profecía como escatología, al final de los tiempos, qué va a ocurrir, cuándo va a volver Cristo. Aquí yo no entiendo el mensaje profético, en mi caso no lo entiendo así. Es el clamor por la justicia, es la cantidad de advertencias de los profetas: estoy harto de vuestros sacrificios, que quiero misericordia y no sacrificio, porque habéis olvidado a la viuda, al huérfano. El mensaje profético es pues admonición, es exhortación, que tenéis oídos pero no oís, o que habláis mucho de Dios con los labios, pero vuestro corazón está lejos de mí. Eso es el mensaje profético que en todas las generaciones las iglesias necesitamos. Nos solemos acomodar, solemos olvidar la radicalidad del seguimiento de Cristo. Entonces, en esta Biblia, aparte de muchos textos que se aclaran, tiene esa función, que recordemos que el mensaje bíblico es un redentor del alma, perdón de los pecados, llevarnos a la vida eterna, pero también llevar una vida de misericordia, de justicia, mientras estamos aquí, hasta que el Señor nos llame o venga. Y eso a veces lo olvidamos y creemos que esto no nos pertenece a nosotros, pero Jesucristo habló claro de ese tema. El apóstol Santiago, más que la religión pura, perfecta, es mantenerse sin mancha del mundo y cuidar y visitar, ¿no?, a la viuda y al huérfano. Así que sigue esa preocupación de Dios por la justicia con los indefensos, con los débiles, con los marginados. Hoy día la viuda y el huérfano, sobre todo en nuestros países que están cubiertos por el Estado, quizás no sean ellos, pero cualquier persona que esté en exclusión social nos implica. Y entonces yo de verdad
es la Biblia más el trabajo más orgulloso, que yo no participo, pero lo que hago es seleccionar citas de autores, pero me he aprendido mucho de ella a mis años. No creí que ya casi después del diccionario y otros, ya sabía casi todo lo que la Biblia decía, pero me he quedado gratamente sorprendido por las novedades que he ido descubriendo, sencillas, que están ahí, pero que ocupado con otras cosas había pasado por alto o las daba por supuestas. Entonces, de verdad, estoy muy contento. Espero que salga pronto. No sé qué respuesta tendrá en el público, pero para mí va a ser una de las mejores contribuciones a la literatura de las Biblias de estudio. Y en este caso te voy a preguntar sobre la Biblia de la profecía. Si pudieras destacar alguna cosa, algún avance para las personas que la van a poder tener a finales de este año, como muy tarde, principios de 2022 en sus manos, ¿hay algún avance, alguna cosa que te gustaría destacar que aporte esta Biblia que no hemos tenido oportunidad de ver en la Biblia Matthew Henry o en otras Biblias de estudio? Sí, la aportación, creo, es mostrarnos la radicalidad del seguimiento de Jesucristo. Jesucristo es el centro de todas las Biblias de estudio, pero no habíamos visto esa radicalidad con la fuerza con que los autores que aparecen la han visto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El clamor por la justicia está presente en los Salmos y en todos los libros de la Biblia. Un clamor por la justicia que sigue, repito, siendo urgente y necesario y relevante. Las iglesias necesitan ser relevantes y no que piensen que no tenemos nada que ofrecer a nuestra sociedad, quitando un mensaje espiritual que es necesario, pero no es exclusivo. No podemos reducir el cristianismo a una sola idea, porque el cristianismo cubre todas las facetas de la vida. Es completamente distinta a una Biblia histórica como es la Biblia de los padres de la Iglesia en la que estás trabajando ahora junto con Justo González, donde se recupera esa tradición que a veces muchos protestantes, muchos evangélicos quieren ignorar o descartan como algo que es propiedad de la Iglesia católica y que no tiene nada que ver con nosotros, y les regalan ese legado completamente cuando realmente es herencia nuestra, tanto como de ellos, y de ellos podemos aprender tantísimo, ¿no? Son Biblias muy diferentes. Con esta pregunta, ya es la última, me gustaría cerrar este podcast, que nos hablaras un poquito sobre esta Biblia, sobre qué retos presenta, por qué vamos a hacer una Biblia de estudio de padres de la Iglesia y por qué, si ya hay Biblias de estudio de padres de la Iglesia en otros mercados, como por ejemplo el católico, ¿qué puede aportar una visión protestante, una visión evangélica desde una edición evangélica de una Biblia de padres de la Iglesia? ¿Por qué nos hemos interesado por esto? Pero es una obra que nace a raíz de que hace 20 años nosotros, también por el impulso de don Eliseo Vila, comenzamos a publicar una serie de padres de la Iglesia que le titulamos Lo mejor de. Y entonces, a la luz de que hay una especie de interés por los padres de la Iglesia en determinados círculos evangélicos, creíamos que nosotros, como CLIE, que ya ha hecho un trabajo previo, podríamos aportar algo contando con mi persona, pero también con una persona tan autorizada que lleva toda la vida dedicada al estudio de la historia de la Iglesia y a los padres, como es el doctor Justo González. Entre los dos, contando también con otras ayudas, vamos a entrar en este tema porque los padres de la Iglesia son un patrimonio universal de la Iglesia católica, pero también de la Iglesia evangélica. Los reformadores no rompieron con los padres de la Iglesia. Cualquiera que lea los escritos de Lutero o sobre todo de Juan Calvino, él recurre mucho en su institución de la doctrina cristiana a los padres de la Iglesia e incluso a padres posteriores, como por ejemplo el Bernardo de Claraval. Él lo cita constantemente porque era un enamorado de Jesucristo, y Calvino también, a pesar de su aparente frialdad, era un espíritu muy abierto a Jesucristo, y siendo que Bernardo era muy amante de la Virgen María, pero también él ponía en primer lugar el amor a Cristo. Entonces quiero decir que la Reforma no rompió. Luego, pues sí, se olvidó, y es lo que hoy queremos que se recupere. Ya hemos empezado con este trabajo. Es un trabajo muy distinto, ciertamente, a Henry o a la Biblia profética. Es
otro mundo, es entrar, como he dicho antes, en otro nivel de lectura. Primero es un nivel de lectura no gramático, histórico-gramatical, como el que ha practicado el protestantismo, que a veces es un tipo de lectura muy racionalista, que dice el texto, se analiza filológicamente cada texto, la raíz hebrea o la raíz griega, y se recurre, como hace Kelly Delitzsch, incluso al siriaco o al mesopotámico, al arábico, bueno, una cosa increíble de erudición, pero que te deja un poco como frío. Y eso, ¿cómo me lo aplico? Ya sé la traducción correcta. ¿Y qué significa esto a mi vida? Los padres de la Iglesia, desde el principio, leían la Escritura como hacían también los judíos, entre sus distintos métodos de interpretación del Antiguo Testamento, que es ya la aplicación de la Escritura. ¿Cómo aplico el texto bíblico a la situación presente? Y eso se observa en una de las maneras que ellos tenían de leer la Escritura. La leían como nosotros, literalmente, gramaticalmente, pero a la vez creían que la Escritura tenía otro nivel de lectura, que era el alegórico. El sistema alegórico tiene muy mala fama en el protestantismo, aunque la gente lo practica, los predicadores, cuando hacen comparaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que pasa que entre nosotros se llama la tipología, que si José es vendido por sus hermanos y luego él los salva en Egipto, se puede leer de Cristo, que también ha sido vendido por uno de los suyos, que es Judas, y sin embargo lo salva. Eso es hoy la tipología no está tan estudiada, pero la alegoría es también, se puede usar otra palabra que ellos usan, la interpretación espiritual, y es qué me dice el texto a mí hoy. Y eso es lo que sorprende en estos autores. Ellos lo leen como cristianos, leen el Antiguo Testamento como cristianos, y nos descubren también una riqueza que a veces nosotros, que estamos tan aferrados a la letra, no vemos, y olvidamos que Pablo dijo que la letra mata y el espíritu vivifica. Por ejemplo, Orígenes, que pasa a la historia como el mayor alegorista, pero él era un buen conocedor del griego, del hebreo, y un estudioso magnífico de esas lenguas. Pero él decía, vale, ya sabemos, por ejemplo, que Josué conquista Jericó, destruye las murallas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ni yo defiendo una ciudad material, ni yo soy parte de un ejército con armamento. ¿Qué lección puedo sacar yo? ¿Qué aprendo estudiando y analizando todo lo que tiene que ver con esta historia? Bueno, dice, pues lo tengo que alegorizar, lo tengo que espiritualizar. Que nosotros hoy no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Que nosotros también con la palabra de Dios, a veces, a estos enemigos morales o espirituales, tenemos que dar vueltas y vueltas hasta vencerlos. Y que esos muros van a caer con la proclamación de la palabra, ellos con las trompetas. Entonces lo que hacía es simplemente actualizar ese mensaje de tal manera que fuese relevante a los cristianos de su época y a los de hoy. Los de hoy tenemos la misma cuestión. Nosotros los cristianos del siglo XXI, bueno, pues está bien, es bonita la historia, pero que a nosotros no nos dice nada personalmente. Pero si aprendemos a practicar, y eso en literatura se hace, en semiología, el lenguaje polisémico, y hay un lenguaje filosóficamente, pues ha habido muchas teorías del lenguaje y del estudio de los textos, estructuralistas, narrativos. Entonces los padres de la Iglesia, pese a su antigüedad, si se entiende su perspectiva, son relevantes, porque van más allá de lo que nosotros nos hemos limitado, repito, a la letra, y a veces mal leída también. Ellos la leen y no se equivocan, porque lo que ellos tratan es ver aplicaciones del texto bíblico a nuestra vida. Y a mí me sorprende, estoy ahora por Marcos, como del Evangelio mismo, que no hace falta alegorizar, pero ellos, con esa práctica que ya a la que están acostumbrados, sacan lecciones pues, que nosotros no sacaríamos. Y entonces te hablan de un milagro. Bueno, este ya es el milagro. ¿A quién representa, por ejemplo, la mujer sirofenicia? Bueno, la mujer sirofenicia, que dice que era gentil, es una mujer que tiene una hija enferma y tal.
Entonces, Sirofenicia pues, dice, en sentido místico espiritual, representa a aquellos que estaban fuera de Israel y que tienen sus problemas de enfermedad, de dolor, y que Cristo va indirectamente va hacia ellos, y ellos un día van a ser recibidos en la comunión de la Iglesia universal más allá de la frontera de Israel. Y así siempre, ellos tratan de ver si habla de un paralítico, por ejemplo, Cristo en un caso dice que metió los dedos en un sordo mudo y puso saliva en sus ojos, porque además era ciego, y ahí dice, bueno, es que el Jesús para llegar a nosotros nos toca con su carne, nos tiene que abrir los oídos, y su saliva, dice, es la parte de su persona, con su barro nos formó de un buen pecado y ahora nos regenera a la vida nueva. O sea, son cosas, sí, muy espiritualizado, pero es la verdad, es lo que hace Jesucristo. Entonces los padres de la Iglesia sorprenden por esa fe que quizá dan un paso que hoy nos parece demasiado imaginativo. Pero bueno, alguien ha dicho que la imaginación es muy importante para entender la Biblia, que hay que no imaginar para decir burradas o decir lo que a cada uno se le viene a la cabeza, sino es una imaginación creativa, cristocéntrica, que es lo que hace Orígenes y toda su escuela. Ellos les salva de caer en teorías absurdas o teorías caprichosas el criterio de la centralidad de Cristo. Para todos los cristianos, porque los judíos también practican la teología. O sea, no es una cuestión, los griegos, sobre todo con mitos, esos dioses que tienen celos y se matan uno a otro. Entonces, lo que hace el cristianismo es que tiene un criterio, y su criterio es siempre Cristo, el centro de la Escritura. Y yo creo que en ese sentido, esta Biblia va a contribuir a despertarnos un poquito a esa riqueza bíblica, espiritual, y a la vez, claro, nos enseñan las doctrinas centrales, la Trinidad, la salvación por fe, la importancia del amor. O sea, es una vez más, igual que Matthew Henry representa lo mejor del estudio o de la herencia evangélica del año 1600 al año 2000, esto nos va a dar lo mejor de la Iglesia primitiva del siglo I al VI o VII, que es cuando ya, digamos, los padres de la Iglesia pasan a la historia y viene a la época de la escolástica, en la época de la Edad Media. Entonces, bueno, va a ser poner en manos del lector ese patrimonio, esa riqueza. Y no va a coincidir con Matthew Henry en el sentido que no van a decir lo mismo, pero lo enriquecen. Van a ser tres Biblias que, bueno, a su manera van a aportar un legado al pueblo evangélico de que tenga sepa o aprenda a utilizar esa manera de leer en la que saque los niveles o los significados profundos de la Escritura.